y que sea el Señor guiándonos en esta hora para que podamos recibir su palabra, amén, porque es la palabra que Él dio para todos nosotros, en su buen deseo y en su buena voluntad de que el hombre conozca su voluntad y que alcance la salvación que Él nos ha dado a través de Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, nuestro Señor, amén. Esta es la carta que el apóstol Saulo o el discípulo Saulo envió a Tesalónica, a la congregación que estaba en Tesalónica, y a través de ella vamos a poder primero ver el corazón del discípulo Saulo, de cómo él pudo captar en su alma, en su corazón, en su espíritu, el amor de Dios por su creación, por las almas, por los redimidos, por todos aquellos que han creído en el Evangelio. Amén. Así que no solamente la carta fue para ellos, sino que también nos ministra a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a tratar de ver tres cosas que Saulo dice allí, o de las evidencias que primera carta a Tesalónica o a los tesalonicenses, y vemos que vamos a fijarnos un poco en la evidencia que Saulo o que el Espíritu revela allí en cuanto a la elección divina. ¿Cuál es la evidencia que manifiesta todo aquel que fue elegido por Dios y que ha sido elegido por Dios? Amén. La evidencia no es por la cual Dios nos elige, sino la evidencia es por la cual se revela que hemos sido elegidos o que han sido elegidos. Amén. Entonces recuerden que Dios nos salva porque seamos buenos. Dios nos salva porque somos malos y quiere que seamos buenos. Amén. Entonces tiene que manifestarse por qué Dios nos eligió o la evidencia de esa elección divina. Amén. ¿Y cuál es esa evidencia que se da en la Escritura? Amén. Dice el capítulo 1 de la carta a Tesalónica, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses, en Elohim Padre y en el Adón Yeshua el Mesías, gracia a vosotros y paz. Realmente recordemos que esta carta, al parecer leyendo el libro de los Hechos, fue escrita ya cuando Saulo se había separado de Bernabé. Bernabé y Saulo hicieron el primer viaje por Asia, pero ya en el segundo viaje, por cuestiones de un malentendido que hubo allí con Marcos, terminaron separándose Bernabé y Saulo escogió a Silvano, a Silas, y arrancó su segundo viaje hacia Asia y hacia Europa para llevar el Evangelio. Amén. Y esta carta es enviada a esta congregación de Tesalónica, a quien Dios permitió llevarles el mensaje. Y vamos a ver más adelante en qué condiciones esta congregación recibió la palabra. Amén. Teniendo en cuenta lo que se nos relata en el libro de los Hechos de los Discípulos. Amén. Dice el versículo 2: damos gracias a Elohim o a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Elohim y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor, sabiendo, hermanos amados, por Elohim vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder y con Espíritu Santo, y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, con gozo del Espíritu Santo, de modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Vamos a parar allí y vamos a tratar de entender las palabras de lo que está diciendo Saulo allí. Amén. Claramente Saulo siempre en todas sus cartas manifiesta
su gratitud a Dios, amén, por el hecho de las almas que han creído, amén, porque eso es algo que nosotros siempre debemos agradecer, porque cada alma que cree cada día, todos los redimidos que son hallados, todos los santos que son hallados cada día, es gracias a Dios. Gracias a Dios que abre los oídos, que abre el corazón, que permite que la palabra llegue a estas personas y que en el día que son llamados, escuchen el Evangelio, reaccionen a la palabra que Dios les da, amén, y eso es obra de Dios, y gracias a Dios por todos los hombres y por todas las siervas que continuamente están llevando el mensaje, para que la luz gloriosa del Evangelio siga, ¿qué?, iluminando a todos los hombres en medio de las tinieblas, amén. Así que todos los días tenemos que dar gracias a Dios por eso, porque todos los días muchos vienen a la salvación, porque todos los días la luz del Evangelio sigue iluminando, sigue alumbrando, amén. Y gracias a Dios también por la respuesta que los hombres dan al mensaje, amén, que es la evidencia de lo que realmente Dios está obrando, amén, a través de su palabra. Y dice él que los recuerda a ellos sin cesar, cada vez que se acuerda de ellos, delante de Dios, amén. Y dice el versículo 3, recordando sin cesar delante de Dios, de Elohim y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, y el trabajo de vuestro amor, y la paciencia en la esperanza de Yeshua el Mesías nuestro Señor, sabiendo o conociendo, la palabra que está allí, hermanos amados por Dios, vuestra elección. O sea, ¿cómo Saulo estaba seguro de la elección de esta congregación? ¿Cómo él sabía que esta congregación realmente había sido elegida por Dios? Amén. ¿Cuál era la evidencia que él veía en ellos para llegar a decir, conozco y sé que vosotros habéis sido elegidos por Dios? Amén. Realmente todo está en estas tres cosas que él dice aquí. Dice, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de fe de una congregación? ¿Cuál es la obra de fe en un creyente? Amén. Creer, pero es la respuesta que se ve en la vida de cambio y transformación del creyente. O sea, la obra de fe es cómo la palabra ministra a esa persona y lo lleva a entender lo que está mal delante de Dios, lo que tenía que corregir y cómo él se dispone a corregir estas cosas, a cambiar todas estas actitudes, todas estas acciones que antes lo tenían enemistado con Dios, que antes nos tenían separado con Dios, pero que ahora por lo que la palabra nos revela y nos enseña de qué es justo, qué no es justo, qué es santo, qué no es santo, qué es recto, qué no es recto, vamos entonces aprendiendo y conociendo y entendiendo qué es agradable delante de Dios y qué no. Y entonces los que realmente han creído, los que realmente han sido elegidos por Dios, los que realmente Dios ha conocido y ha llamado al Evangelio, van a dar respuesta a este conocimiento y este entendimiento, de tal manera que se hace evidente nuestro cambio. Se hace evidente de que realmente nuestra vida está cambiando. Amén. Y los que nos conocen pueden dar testimonio de ello. Amén. Tanto también los que están alrededor nuestro, nuestros hermanos en la fe, también pueden dar testimonio de que nuestra fe es ¿qué? Es genuina. Amén. Y es aquí donde claramente se va evidenciando eso, porque tristemente muchos vienen al llamado. Por eso dice la Escritura, muchos que son ¿qué? Llamados y pocos los escogidos. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que muchos son llamados y pocos los escogidos? Porque los escogidos, los elegidos son los que realmente van dando la evidencia de la obra que la palabra de fe hace en ellos. Los muchos vienen llamados, pero tan pronto escuchan el mensaje y escuchan lo que Dios quiere y lo que Dios demanda, entonces empiezan a poner peros, a poner demora, a sacar excusas, a justificarnos de que por qué no puedo cambiar, de que no puedo hacer esto, pero en realidad es que en el fondo no hemos creído y no hemos confiado en Dios, porque la base de la fe, la base de nuestra obediencia es la confianza. Si uno cree en Dios y le cree a Dios de que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho y hace, entonces en esa confianza es que uno realmente va a obedecer, confiando de que toda la palabra de Dios
se cumple tal como Dios la ha dado para que le creamos. Amén. Entonces, esa es la primera evidencia. El cambio que sufre la persona o que la persona hace cuando oye el mensaje. Cuando escucha de Dios lo que Dios dice, lo que Dios establece, y entonces le cree a Dios y decide cambiar su forma de vivir. Amén. O su forma de pensar o de hacer las cosas. Amén. Si no hay ese cambio, claramente la persona la fe realmente no está obrando en esa persona. Amén. Ahora, no somos llamados a juzgar la vida de nadie. Esto lo estoy diciendo es porque es lo que la Escritura revela de cómo se va identificando. Recuerde que el Mesías dijo algo bien interesante. Él dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Pero cuáles frutos? Claramente, Saulo aquí, a través de Saulo, el Espíritu Santo nos da la revelación de que los frutos son ¿qué? La obra de fe de la persona, lo que la fe hace en la persona, y también dice aquí, y el trabajo de vuestro amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la obra de la fe y el trabajo del amor? Porque la obra de la fe es lo que yo voy entendiendo que debo cambiar. Amén. Pasa que es como cuando una persona quiere limpiar bien su casa. A veces limpiamos la casa por donde se nos es posible, ¿verdad? Pero hay lugares que uno no toca, porque están incómodos, porque la escoba no entra allá, o porque no quiero mover, porque está muy pesado lo que tengo que mover. Y hay mugre que se va acumulando allá debajo de... Pero cuando alguien quiere limpiar bien su casa, ¿qué hace? Va rincón por rincón, lugar por lugar, moviendo y haciendo todo lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que todo esté limpio. A veces nosotros en la vida cristiana nos pasa igual. Limpiamos lo que nos parece más visible. Amén. Pero hay cosas que no queremos tocar. Hay cosas que nos cuesta mover, que no queremos como quitarlas de allí. Y entonces vamos dejando ¿qué? Cositas ahí escondidas y guardadas. Que Dios sabe que están ahí, pero que nos deja a nosotros si queremos hacerlo, ¿no? Entonces la obra de la fe es esa disposición que hay en nosotros a querer realmente limpiar nuestra casa, a ir esculcando rincón por rincón y mirando que no quede ¿qué? Dentro de la tradición judía hay una costumbre en el tiempo de Pesa, y es que hacen un juego con los niños, ¿verdad? Y esconden un poquito de levadura para que los niños vayan y con una velita y buscan por debajo de la cama y por debajo de los muebles y por toda parte y van buscando dónde está la levadura. Amén. Qué mandamiento, ¿verdad? Pues eso es también lo que Dios quiere con nosotros, que realmente esculquemos que en nuestra vida, en nuestro corazón no haya ¿qué? No haya levadura de pecado. Amén. Y la diferencia con el trabajo de amor, ¿cuál es? Pues es la obra que hacemos externamente con nuestro prójimo. Amén. El llevar el Evangelio, el querer que otros conozcan el Evangelio, eso es obra de amor. Recuerde, la obra de fe es el cambio, en mi propio cambio. La obra de amor es lo que hago por amor a Dios, por amor al Evangelio. Recuerde que fuimos creados, y no es una obligación. Lo que un creyente hace no lo hace por obligación, lo hace por naturaleza, porque dice la Escritura que fuimos creados por Dios, ¿para qué? Para buenas obras. Y obras que Dios ¿qué? Preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Quiere decir que por naturaleza en la nueva creación existe el querer hacer lo bueno, el querer ayudar al prójimo, el querer hacer aquello que realmente va a traer vida y bienestar a nuestro prójimo. Amén. Así que no es algo que yo tengo que hacer por obligación, sino que realmente me van a hacer porque Dios me ha creado me ha dado una nueva creación para que yo le haga. O sea, Dios lo va a hacer a través de nuestra ¿qué? De nuestras propias vidas, porque el bien, ¿de dónde viene? De Dios, del Padre. Por eso Jesús dijo cuando le preguntaron, maestro, bueno, dijo, no, bueno, Dios. ¿Por qué? Porque aún lo que Jesús el Mesías hizo, lo hizo porque vino del Padre. Fue la voluntad del Padre que Él viniera a hacer el bien, viniera a dar vida, viniera a padecer y a sufrir por la salvación de la humanidad. Así que todo lo que un hombre hace, guiado por el Espíritu de Dios, no lo hacemos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Para eso nos creó, para que Él quiera llevar el bien a otros a través de nuestras propias vidas. Y es una bendición que nos concede el poder servirle a Dios de esa manera. Amén. Así que hacer el bien no debería, para una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, no debería ser un problema.
porque es naturaleza nuestra, que cada día tenemos que mejorarla en nuestra vida, perfeccionarla en nuestra vida, porque aún la carne se resiste, aún cosa, por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque si Dios nos creó para cosas buenas y sabemos lo que es bueno, y porque la carne nos pone tropiezo y nos pone justificaciones y dudas y no lo hacemos, al final terminamos ¿qué? Pecando contra Dios, porque no estamos sirviendo a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Así que hay que tener cuidado con eso, porque aún en las cositas hay que tener entendimiento y conocimiento. Amén. Y eso es otra evidencia de que realmente hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios. Amén. No porque seamos buenos, sino que la voluntad de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas. Y luego dice, con gran certidumbre, ¿dónde voy? Versículo 3, y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías, nuestro Señor. ¿Cuál es la tercera evidencia que muestra aquí la Escritura? Que el verdadero creyente, que los elegidos no están poniendo los ojos en esta tierra, sino que están poniendo sus ojos donde está Yeshua el Mesías. Amén. No están pensando en acumular tesoros aquí, ni aún ni en pasarla bien, ni en tener una vida bendecida en esta tierra, sino en poder alcanzar la esperanza de la resurrección de los muertos. Porque al fin y al cabo, eso es lo que importa, como dijo el Mesías, nuestro Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí terminar siendo bendecido, teniendo cosas materiales y terrenales, si al final perdí lo más preciado? El poder participar de la resurrección de los muertos, de poder alcanzar la vida eterna. Amén. Ahora, esto es una evidencia de aquel que realmente ha sido elegido. Esa bendición no se va a apartar de esa persona, porque Dios sabe quién le ha creído y quién no le ha creído. Fíjate bien, o sea, Dios conoce, ¿verdad? Dice que Dios nos conoció en Jesús el Mesías. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía de que había un grupo de hombres y mujeres que habían de creerle y habían de obedecerle y habían de hacer su voluntad, que realmente iban a amar ¿qué? Iban a amar la vida, iban a amar el bien que Dios, la bendición que Dios quería derramar para los hombres. Amén. Así que no hay que estarle rogando a una persona para que busque el Evangelio, sino que el mismo Espíritu lo va a guiar. Por cuanto realmente él le ha creído a Dios, él va a querer realmente aferrarse a esa esperanza de vida que Dios nos ha dado. Amén. Luego dice que es triste, pero cuántas personas que han venido al Evangelio terminan desviándose porque les pudo más las cosas de este mundo. La vanagloria o las cosas materiales de esta vida hicieron que al final se preocuparan más por ello que por buscar el reino de los cielos y la vida misma. Amén. Cada quien, como dice la Escritura, cada quien debe guardar su salvación con temor y temblor. Amén. Aunque Dios nos ve como pueblo, Dios nos ve como una congregación, y en una congregación se manifiesta que realmente la congregación, aunque tal vez dentro de una congregación haya personas que aún no están en ese sentir, pero Dios sabe que el número de esa congregación realmente tiene ese espíritu y ese deseo. Por eso Saulo habla de la congregación, no individualmente, sino de una congregación, porque Tesalónica era una congregación. Amén. Ahora, lo que llama la atención en cuanto a esta congregación es no solamente que lo que Pablo evidenciaba en ellos y podía dar testimonio y tener la certeza de que ellos realmente habían sido elegidos por Dios, sino también viene a mostrarnos en qué manera fue que ellos recibieron el Evangelio y cómo fue que ellos perseveraron en el Evangelio a pesar de las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Amén. Porque a veces creemos que tal vez fueron así porque todo les salió bien y todo estaba bien, pero vamos a ver de que esta congregación, igual que otras congregaciones, pasaron demasiadas aflicciones, demasiada persecución y demasiada opresión, y aún así pudieron perseverar y guardar la fe. Amén.
dice, el versículo 6 dice, y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra con mucha aflicción, con gozo del Espíritu Santo, de modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. O sea que el mismo testimonio que Pablo veía en ellos fue lo que se hizo evidente para esa comarca, para esa región, de que estas personas realmente habían creído de verdad. Amén. Porque a pesar de las circunstancias que vivían, mostraban el amor de Dios, mostraban el cambio que Dios había hecho en sus vidas, y por lo tanto eso se hacía manifiesto. Amén. Quiero leer el versículo 5, dice, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder y en Espíritu Santo, y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros, por amor de vosotros. Saulo, la respuesta que Saulo tiene para lo que él está evidenciando en esta congregación es el hecho de que la palabra que él llevó, el mensaje que él llevó, no fue solamente palabras, sino que se evidencia de que la palabra del evangelio que llevó fue con poder. ¿Por qué? Porque claramente ese mensaje causó un efecto en el corazón de las personas, que hizo que las personas que eran personas idólatras, que adoraban ídolos, llegasen a abandonar sus ídolos. Porque si hay algo que es difícil para una persona, y esto lo vimos hoy en día, es abandonar la cultura en la que hemos creído, en la que hemos crecido. Es dejar de hacer lo que por herencia, por generaciones, hemos venido haciendo nosotros y nuestra familia. Y entonces viene el mensaje y ahora tengo que tomar la decisión de que tengo que abandonar esa cultura, abandonar esa forma de vivir y de ser que antes tenía con mi familia y con todos con los que me he criado, con los que he crecido, y ahora tengo que entonces tomar la decisión de oír a Dios y de creerle a Dios y de hacer lo que Dios me pide que debo hacer. Eso es difícil. Realmente está comprobado que una de las cosas que más le pesa a las personas para creerle a Dios es el tener que romper con su cultura. Es tener que romper con ese círculo en el que hemos crecido. Amén. Con ese adoctrinamiento y todos los pensamientos esa forma de pensar de nuestra familia, de nuestra cultura, eso no es tan fácil de romper. Y solo Dios puede dar la fuerza para que uno esté dispuesto a romper con esa cultura. Y entonces querer hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y dice él que la palabra, que el evangelio no fue solamente con palabras, sino con poder y con Espíritu Santo. Quiere decir que la palabra, que el mensaje que él dio fue tan poderoso que realmente hizo que ellos cambiaran. Pero aparte de eso también se vio no solamente el cambio de ya no adorar a los ídolos, sino que el propio cambio interno de buscar la santidad, de limpiarse de aquellas cosas que Dios también ordena que debemos limpiarnos. Amén. Y ese es el poder del evangelio. Que el evangelio no son solamente palabras, porque cuando el evangelio no se habla o no se lleva con la intención de llevar la salvación a las almas, entonces el evangelio se puede convertir más bien es una forma de lisonjería, de lisonjear a las personas. Como le dijo Dios al profeta Ezequiel, me acompañan allí, Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Amén. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Leamos desde el 31, que es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, de lo que está pasando con su ministerio. Amén. Y dice, hablando del pueblo, y vienen a ti en tropel, o sea, vienen a montones, atropellándose unos a otros, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y escuchan tus palabras, pero ¿qué pasa? No las cumplen, porque con sus bocas hacen halagos, pero sus corazones andan en pos de su avaricia. Mira, les dice el Señor a Ezequiel,
Para ellos eres como un coplero de amores, de bonita voz y buen tañedor. Oyen tus palabras, pero no las cumplen. Y tristemente así le puede pasar a uno que lleva el mensaje del Evangelio, que solamente puede ser alguien que habla bonito, amén, y que tiene una buena elocuencia y una buena forma de hablar, pero que en realidad no produce ningún cambio en el corazón. Amén. ¿Por qué? Primeramente porque el pueblo no está dispuesto a oír, porque el hombre no está dispuesto a oír, y por otra parte porque a veces los mensajeros también buscan su propio beneficio, y ya el mensaje no es para querer que los hombres alcancen la salvación, sino que ellos buscan su propio ¿qué? Beneficio, sus propios pensamientos. Amén. Y al final terminan siendo buenos aduladores, buenos habladores, buenos ¿cómo se dice cuando alguien es buena oratoria? Amén. Pero no pasa de ahí. La gente se va como vino. Amén. Pero cuando el Evangelio viene con poder, claramente, y es nuestro anhelo, que el que escucha el Evangelio, que el que escucha la palabra de Dios, realmente la palabra pueda penetrar en él y llegar a producir un cambio, un deseo, un anhelo de realmente entender y comprender lo que Dios quiere y desear hacer la voluntad de Dios. Amén. Aún tristemente el mismo Jesús, el Mesías, lo vivió, ¿verdad? Porque él mismo dijo, tienen oídos pero no oyen. Amén. Porque así es, tristemente la gente se puede amontonar para oír, pero oyen y por ahí mismo se van. Amén. Porque no les gustó, porque no les convence, porque no es lo que querían oír. Y por eso que dice el Espíritu que en los tiempos postreros se amontonarán ¿qué? Conforme a sus propias concupiscencias, y vendrán quienes les hablen conforme a lo que quieren oír. Amén. Y es la forma como tristemente el engaño mismo los va a alcanzar. Amén. Así que vamos a mirar de qué manera realmente es que Saulo va confirmando esto de que él conoce de que realmente fueron elegidos. Y dice aquí en el versículo 8: porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada. O sea, Saulo y Silvano y Timoteo no tenían necesidad de hablar de la fe de los de Tesalónica, porque la misma comarca estaba viendo el comportamiento, la vida la obra de amor que esta congregación o que estos creyentes estaban llevando a cabo, de tanto así que en toda la comarca se dio testimonio de la fe de ellos. Amén. Y dice, porque ellos mismos declaran, o sea, la comarca misma, declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero. O sea, la misma gente de la comarca se admiraba de cómo Saulo y Silvano y Timoteo realmente fueron escuchados allí en Tesalónica. Cómo los tesalonicenses dispusieron el corazón para oír, y eso pues realmente causó admiración en toda esta región. Amén. De ver el cambio que hubo en esta gente, porque realmente eran gentiles. Recuerde que antes de Saulo ir a Tesalónica había estado en Filipos, y en Filipo había sido azotado y había sido encarcelado, de tal manera que tuvo que irse de ahí, y luego fue a Tesalónica, y en medio de y llegando a Tesalónica, nos cuenta el libro de Hechos, dice que un grupo él fue por 3 sábados seguidos a la sinagoga, y muchos judíos creyeron, y también muchos de los gentiles lo siguieron, pero levantándose algunos judíos que tuvieron envidia de ellos, dice que alborotaron al pueblo para que los persiguieran. Amén. Y tuvieron que irse y dejar la congregación. Pero como Dios, aún en medio de estas circunstancias, como Dios dispuso el corazón de estos hombres que creyeron, tanto judíos como gentiles, para que se formara esta congregación, que ahora Saulo mismo está viendo la evidencia de que realmente se convirtieron de corazón. Amén. Porque a veces uno oyendo a las personas hablar,
o el diario convivir con alguien, uno dándose cuenta de cuál es la fe de la persona, de qué habla, en qué piensa, en qué se preocupa. ¿Amén? Porque eso es algo que está en el espíritu nuestro. El que es, habla lo que siente. ¿Qué dijo el Mesías? Porque del corazón salen nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Así que lo que hay que dejar es que las personas hablen y hagan, y uno puede darse cuenta, o otros pueden darse cuenta de lo que uno realmente también es o somos. Amén. Luego dice que el versículo 10 dice que volviéndose de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Y este tema claramente está relacionado con el hecho de que la Escritura nos revela de que al final va a haber un juicio para los que no creyeron, o para los que vivieron conforme se les reveló, ¿verdad? Y dice que sus obras buenas y malas serán que son escritas en un libro, y al final entonces cada quien va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo en esta vida. Pero ¿por qué dice que Yeshua el Mesías nos libra de la ira venidera? Porque todo aquel que cree al Evangelio, que cree a la salvación que Dios nos da a través de su Hijo amado, claramente no va a ir a juicio. Porque si alguien resucita cuando venga el Mesías, es porque realmente no va a ir a juicio. Pero el que no resucite en la primera resurrección, cuando venga el Mesías, claramente en la segunda será para presentarse a juicio. Entonces, ¿de qué juicio habla Saulo allí? De que todos los creyentes, de que todos los que crean y vivan conforme a la fe y agraden a Dios y participen de la resurrección de los muertos cuando venga el Mesías, claramente ellos no irán al juicio o a la ira venidera. Porque ¿para qué es el juicio? Para que Dios revele su ira contra todos aquellos que no obedecieron, ¿verdad? Como dice en el libro de Revelaciones, porque los cobardes y los incrédulos, amén, y los idólatras y los fornicadores y los adúlteros, dicen, no entrarán ¿qué? En el reino de los cielos. Amén. Así que nosotros mismos, ahora, esto que la Escritura dice no es para que nosotros estemos juzgando la vida de nadie. No estamos ahora, no es que ahora vamos a empezar a decir, ese es elegido y ese no es elegido. No, eso es algo que solamente Dios conoce. Amén. Lo que creo que debo preocuparme es por mí mismo, porque la evidencia de la elección realmente se manifiesta y se revela en mi propia vida. Amén. En cómo yo me conduzco, en qué yo pienso, cómo yo veo esta vida y cómo yo espero la vida venidera. Cómo yo creo en que Jesús ha de volver. Porque déjeme decirle, tanto tiempo ha pasado que muchas personas van perdiendo la fe. Viven la religión, practican la religión, pero van perdiendo la fe de que un día Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, ha de venir para darle recompensa a aquellos que han perseverado y han creído al mensaje. ¿Y por qué se va perdiendo esa fe? Porque la gente dice, pero pasaron 2000 años y no pasa nada. Y todo sigue igual o las cosas están peores. Amén. Y la maldad se multiplica y pareciera como que realmente eso no se va a cumplir. Amén. Y entonces por eso es que el Evangelio va cambiando, y para que la gente se mantenga ahí, entonces le hablamos de bendiciones y de prosperidad y de que Dios los va a bendecir para que tengan una buena vida en esta tierra, y se va perdiendo el punto central, porque el ancla de la fe es la esperanza de la resurrección de los muertos. Fíjese que estos hombres, este grupo de personas, aún en medio de la oposición y de la persecución, ¿cómo pudieron perseverar? Y Saulo aquí no vemos que no está hablando de que, Dios, tranquilo, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a cuidar, que Dios le va a prosperar, que Dios le va a bendecir. Usted no ve en las cartas ese tipo de mensaje. Todo el mensaje es, hay que perseverar en medio, y aún más, dice el mensaje en muchas partes, que es necesario que salvemos nuestras almas en medio de ¿qué? De aflicciones. Amén. Porque la vida de fe es una batalla y hay que lucharla día a día. Amén.
Día a día el enemigo, las tinieblas se levantan para querer destruir nuestra fe, para querernos que perdamos la esperanza, la fe, y entonces nos ocupemos y nos preocupemos en este mundo y en esta vida, y vamos perdiendo lo que realmente Dios tiene para nosotros. Amén, mis hermanos. Dice el capítulo 2, leamos un poquito allí. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, de nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Elohim para proclamaros el evangelio del Elohim en medio de mucha oposición. O sea, estábamos recordando lo que hablamos de Filipos, ¿verdad? Lo que pasó a Saulo. Y cómo Saulo, a pesar de todas esas persecuciones y azotes que recibió y cárceles que subió, no perdió la convicción de que la salvación tenía que llegar a otras personas. Lo perseguían aquí, lo encarcelaban aquí, lo maltrataban aquí, pero él se iba a otro pueblo con la esperanza de que allí Dios haría su obra. Y nunca perdió, nunca se desanimó, sino que siempre fue con la esperanza de que la palabra de Dios, el evangelio, no iba a ser en vano, de que Dios tenía un pueblo que iba a escuchar y que a ellos les llevó ¿qué? El mensaje. Y así debe ser nosotros, no porque uno o dos o tres no nos escuchan o no nos oyen o nos menosprecian. Hay que seguir llevando el mensaje con la esperanza de que uno va a creer, de que alguien va a creer, de que hay pueblo de Dios que está allí afuera anhelando escuchar el mensaje de Dios, anhelando escuchar lo que Dios tiene que decirle y que responderá a esa palabra y a ese poder que Dios da en su palabra. Porque ¿qué dijo el Mesías? Mi palabra es espíritu y es vida. Es la palabra la que la gente necesita oír, porque es la palabra la que da espíritu y da vida. Amén. Y nosotros tenemos que llevarla y no dejarnos amedrentar, no dejarnos, ¿cómo se dice? Cuando uno va perdiendo como las fuerzas, el desánimo, no permite, porque 2 o 3, así 10 te rechacen, cree que el 11 va a oír, cree que el 12 va a oír, que el 13 va a oír. Y hay que ir con esa esperanza, sabiendo de que, como dice la Escritura, no es de todos la fe, pero que habrá quienes habrán de oír. Amén. Luego dice, el 3 dice, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño. O sea, lo que Saulo está diciendo, lo que ellos hicieron, no lo hicieron porque querían engañar a la gente, o porque tenían sus propios pensamientos de beneficio propio, sino que realmente fue con el amor de querer llevarles ¿qué? La luz y la salvación a ellos. Porque tristemente hoy en día hay mucha manipulación en el evangelio, y muchos, como dice la Escritura, predican por contención, por envidia, por celos, o por avaricia, o por codicias, y tristemente el mensaje se va diluyendo, se va perdiendo. Amén. Dice, sino que según nos hemos sido aprobados por Elohim, por Dios, para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. O sea, Saulo, en su corazón y en su espíritu y en su alma no había otra motivación más que llevar la salvación. Era su único anhelo, que la gente oyera, porque en el evangelio está la vida, y en el evangelio está la verdad y está la salvación. Amén. Y era su único interés. Tristemente, muchos pueden dejarse contaminar por otros intereses ajenos y usan el evangelio para con otras motivaciones. Pero el verdadero creyente, el que ha sido elegido, el que ha sido escogido por Dios y elegido por Dios para llevar el evangelio, su única motivación, su única preocupación es llevar el evangelio de tal manera que las personas, cuando lo oigan, cause un efecto en ellos y que realmente anhelen y deseen buscar la salvación, creerle a Dios y hacer lo que Dios le agrada. Amén. Y no hay que hablar no hay que buscar, porque dice aquí, porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles o como enviados del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos.
teniendo tanto afecto por vosotros, que queríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados. Y aquí vemos que hay personas que uno puede llegar a predicar el Evangelio por adulación o encubriendo una motivación extraña como es la avaricia, la codicia, la ambición, o aún buscando vanagloria, aún buscando el reconocimiento delante de los hombres. Que Dios nos guarde de que en nuestro servicio a Dios haya impureza. Como dice Saulo, en nosotros no hubo ni error, ni impureza, ni engaño. Que realmente lo que hagamos, lo hagamos porque nuestro deseo es que los hombres escuchen el mensaje y que Dios sea obrando a través de la palabra en sus corazones y en sus vidas, y que Dios nos guarde de ir a llevar impureza en este servicio, porque al final y al cabo Dios lo sabe todo, y al final Él será el que juzgue a cada quien conforme a cómo sirvió y a cómo haga. Amén. Pero no hay que buscar, porque tristemente, mi hermano, la carne se corrompe, y si uno no está firme en la fe, si uno realmente no es guiado por el Espíritu de Dios y Dios no ha transformado la vida de uno, fácilmente uno puede desviarse, fácilmente uno puede corromperse y buscar lo que no debe buscar, aún a través del mismo Evangelio, queriendo mostrar, llevar la luz. Lo que estamos llevando es tinieblas, y estamos encubriendo con la luz intereses ajenos a Dios y extraños a Dios. Amén. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos perseverar y terminar la carrera que Dios nos ha llamado a hacer, y servirle con amor, y que al final realmente podamos ver el fruto de lo que Dios nos permitió y nos concedió hacer. Amén. Dice el 9, ya para terminar, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Elohim. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa e intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis. Así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos, os exhortábamos y consolábamos, y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Amén. Una de las cosas que Saulo llegó a hacer, y que muy pocos imitan, aunque él dice, aunque en su llamado del Evangelio Saulo dice: imitadme a mí como yo imito al Mesías. Y en algo que Saulo imitó al Mesías al pie de la letra, fue al hecho de que no usó el Evangelio para su propio beneficio, que siempre procuró, con la ayuda de Dios, con sus propias manos, proveerse el pan de cada día. Igual que el Mesías no usó el Evangelio para darse la gran vida o vivir como el rey que realmente era, sino que al contrario vivió ¿para qué? Para servir a otros. Y Saulo en esto dio ejemplo, y muy pocos lo imitan hoy en día, porque la mayoría de los que sirven al Evangelio buscan vivir del Evangelio también. Amén. Amén. Los asalariados, amén. Pero claramente en esto Saulo fue fiel a eso, porque no quiso que aún ello hubiera tropiezo. Recuerdo que hablamos de limpiar la casa, ¿verdad? Aún esos pequeños detalles Saulo los meditó, los tuvo en cuenta para no impedir que el mensaje fuera que tuviera tropiezo, y que alguien pudiera ver en él a un hombre interesado, a alguien que estaba usando el Evangelio para conseguir riquezas o poder o vanagloria. Amén. Y gracias a Dios que también a nosotros ha puesto el mismo espíritu de trabajar con nuestras manos para proveernos el pan de cada día, de tener nuestros propios trabajos y servir en el tiempo que Dios nos permite servir, poder llevar el mensaje, buscando a Dios, servirle de corazón y buscando que la salvación llegue y la luz llegue ¿a qué? A todos los hombres. Amén. Y permita a Dios que todos aquellos que nos escuchan realmente puedan ser iluminados, y que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Amén. Así que vamos a dejarlo allí, mis hermanos, y pedirle a Dios que de corazón esta palabra realmente nos ayude, primeramente a entender de que hay evidencias de cómo ver quién ha sido elegido y quién no ha sido elegido, quién ha sido escogido y quién no, y es en la misma respuesta que cada persona da
a la obra de Dios, a la obra del Evangelio, a la palabra del Evangelio que llega a su vida. Por eso es que algo que tienen también los elegidos es que tienen disposición para oír. Y tienen disposición para oír porque quieren agradar a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es una de las evidencias que también hay dentro de los que realmente Dios ha elegido para salvación, de que tienen disposición de oír. Amén. Y anhelan oír. Y ponen cuidado a lo que Dios les habla y buscan cada día agradarle. Cada día perfeccionar cada área, cada aspecto de nuestra vida, buscando en cada rincón de nuestra casa para limpiar lo que no agrada a Dios y que nuestra casa siempre esté limpia. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Gracias por este Shabbat, Señor, por este día de reposo, por esta tarde, Padre amado, por la palabra que hemos leído, porque es tu palabra, Señor, y no es nuestra. Y que tu palabra, Padre amado, llegue con poder y con Espíritu Santo a nuestras vidas y a la vida de aquellos que escuchan, y que tú cada día, Señor, nos llenes del poder de tu Espíritu para obedecer, para poner por obra tu voluntad, mi Dios, para gozarnos en hacer tu voluntad y para querer cada día, Señor, limpiar nuestra vida, nuestras casas, de toda contaminación de carne y de espíritu, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, de Jesús Nazaret, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a levantar cada día los ojos para mirar dónde está sentado tu Hijo, Señor, a la diestra tuya, Señor, y no permitir que nada de este mundo, Señor, nos envuelva, nos seduzca, o nos confunda, o nos aparte de ti, Señor. Padre amado, por la gracia de Jesús Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.